Mari Mari, ¿cómo están? Saludándolos en lengua ancestral mapuche, diciéndoles bienvenidos a este espacio denominado Raíces. Mi nombre es Fabio Inalef y aquí una vez más en el día de hoy, muy feliz, muy contento de poder recibir a un amigo, a un cantante, compositor y músico que nos va a estar un poco relatando su historia y llevándonos también a su presente. Feliz, contento de poder tenerlo en este espacio con una pluralidad de voces, con una mirada del arte intercultural, que es lo que es y representa Raíces, invitando a diversos representantes de la cultura argentina, la latinoamericana y del mundo. Así que vamos a darle la bienvenida a este querido amigo. ¿Cómo estás, Nico Fabio? Querido Fabio, hermano, todo bien, contento de poder concretar al fin esta nota. Al fin, porque la veníamos programando ya desde el año pasado y no se daban los tiempos, estabas trabajando, grabando discos, saliendo de gira y bueno, feliz de verte siempre en acción y representando a la música argentina y también latinoamericana con tu mensaje, con tus letras y bueno, todo tu trabajo artístico. Y bueno, Nico Fabio, un artista que viene de un linaje también artístico poderoso, ¿no? Así que, ¿quién mejor que vos para contarnos y relatando un poco el principio, el principio de tus tiempos, para poder entender hoy el trabajo que venís realizando en la actualidad? Yo desde muy chico, digamos, recibí como el cimbronazo de la música y tuve la fortuna de nacer en un hogar musical, digamos. Mi papá tocaba la guitarra en casa, mi mamá también. Desde muy chico, mi mamá cantaba las canciones de Violeta Parra, ella me enseñó los primeros acordes de milonga, por ejemplo. Eh, y desde muy chico, bueno, el cimbronazo me llegó con el rock and roll, ¿no es cierto? Cuando yo veo al primer Elvis Presley, eh, porque si bien tenía un papá cantante, mi papá, ya cuando yo tenía 5 años, mi papá ya estaba muy prohibido, no podía cantar, o sea, yo no lo tenía, eh, no aparecía ni en televisión ni por la radio, aunque teníamos los discos, incluso conservo discos de aquellos días, de mis 5 años, de mi papá, por ejemplo. Pero a mí el que me cautivó mucho fue Elvis Presley y el rock and roll, que después se me empezó a apagar, digamos, esa admiración que sentía por él, porque mi abuela me decía, bueno, van a pasar una película de Elvis, y me preparaba el Nesquik, las vainillas, todo para sentarme a ver a Elvis, y aparecía un tipo que no era el que a mí me había gustado, aparecía otro tipo, que yo después leyendo sobre él y todo eso, entiendo, bueno, cómo este representante que él tenía no empieza a hacer esas películas baratas y malas, donde aparecía otro personaje que no era el que a mí me había cautivado, ¿no es cierto? Pero ya desde muy chico, en casa se escuchaba toda clase de música, o sea, desde los Beatles hasta Silvio Rodríguez, pasando por Violeta Parra, música clásica, música cuyana, que mi papá era fanático de la música cuyana. Yo empiezo a estudiar piano a los 7 años en Mendoza, eh, y después empezamos a andar de acá para allá. O sea, tuve también una infancia muy feliz, una infancia de campo, ¿viste? Porque teníamos un viñedo en las catitas y eso fue, creo que, la parte más maravillosa de mi vida y de mi infancia. Teníamos un lago artificial que había hecho mi papá para regar el viñedo. Era un viñedo que mi papá había hecho una finca 18 kilómetros campo adentro, todo desierto. Bueno, y ahí yo crecí jugando con cabritas, con quirquinchos, andando a caballo, subiéndome al tractor, en fin, una infancia de campo que, viste, es algo que yo agradezco mucho a Dios, viste, que haber tenido esa infancia. El hecho es que después salimos de ahí, del pleno campo, y ver las estrellas y estar en contacto con toda la naturaleza, nos vamos a México DF.
a Capital Federal, México, que era una urbe enorme, enorme, eh, y yo ahí ya no tenía, digamos, ni amiguitos, ni nada, pero sí la pasábamos bien porque mis padres eran muy creativos. Entonces, no me aburría con mis padres, ¿no es cierto? Pero ya había dejado de lado un poco los estudios, todo, ¿no es cierto?, de música. Y llegamos a Colombia, después de México. Por cosas del destino, fuimos por 6 meses y nos quedamos 10 años. Y ahí yo empiezo a buscar conservatorios de música y todo para para retomar, digamos, mis estudios. Y ahí sí, mi papá ya estaba cantando y yo ya me metía, digamos, entre los músicos de mi papá. Ya ahí sí tenía un papá cantante nuevamente, ¿no es cierto? Eh, o sea, con todo lo que eso significa, que estaban los equipos de sonido en el garage de mi casa, venían sus músicos y se ponían a tocar temas y yo agarraba una guitarra y me ponía a tocar con ellos, ya desde chico. Y en Pereira, en esta ciudad de Colombia, estoy con la banda de músicos de rock, una de las bandas primeras de los años 80 en Colombia, que una banda que llevaba muchísima gente, sin tener disco ni nada, empezaba toda una movida rockera en los años 80, y yo empiezo a meterme así de lleno, a encontrar discos y escuchar nuevos discos y nuevas bandas y que había un montón de bandas y todo esto. Y por fin doy con estos músicos de rock, ¿no es cierto? Que era lo que yo quería. Entonces yo a los 14 años empiezo a tomar clases de guitarra con un muchacho, Diego Acevedo, que era un gran maestro de la guitarra, era un virtuoso, tenía toda la escuela clásica, tocaba jazz, tocaba rock, él tenía 35 años, él había, digamos, pasado de la época de Hendrix a los guitarristas que vinieron después, eh, y tocaba con una enorme facilidad lo que tocaban los músicos más reconocidos del mundo en ese momento de lo que era el rock, ¿no es cierto? El tipo tenía un oído tan tremendo que escuchaba un solo de guitarra de Yngwie Malmsteen o de cualquiera de esos músicos de Europa o los Estados Unidos que eran, bueno, eran tremendos músicos. Y este muchacho te sacaba un solo así y era realmente un virtuoso. Yo empiezo a tomar clases con él, muy entusiasmado, muy metido, y yo acompañaba a la banda esta que se llamaba Wizard, y yo iba con ellos, les ayudaba a cargar los equipos, todo por estar cerca de la banda, ¿no es cierto? En un momento dado, el bajista del grupo tiene que hacer un viaje y tiene que dejar el grupo. Y yo ya llevaba un año estudiando guitarra con Diego, y él me dice que si no me interesaría tocar el bajo. Y por tocar en la banda, tocaba lo que fuera. Viste, aunque yo estudiaba guitarra y el bajo no estaba como en mis... Pero mira qué buen compañerismo, qué linda onda que había, que el bajista este deja su bajo para que yo lo use, ¿no es cierto? O sea, me lo presta, me lo, me lo, me lo deja a mi cuidado. Era un bajo hermoso, era un bajo que tenía un clavijero de Fender, que son unas clavijas muy grandotas, parecen como las ruedas de un tractor. Y yo inmediatamente agarré el instrumento, me empecé a enamorar del instrumento. O sea, de esas 4 cuerdas gruesas, ese sonido grave. Y cuando me dan la posibilidad de tocar en la banda, de acuerdo que Diego me pasa todas las canciones, yo empiezo a aprendérmelas en el bajo. Y cuando tuvimos el primer ensayo con el grupo, eh, cuando el baterista contó 3 y arrancó la banda a sonar, yo sentí que me despegaba fuera de la superficie del planeta. O sea, la sensación más, uf, más intensa que había tenido en toda mi vida hasta mis 15 años, ¿no es cierto? Nunca había sentido una cosa tan poderosa, que en sí es lo que me atraviesa hasta el día de hoy cuando
cuando estoy con la banda, digamos. Cuando tocar solo también me entretiene, la paso bien. Aparte, no todo el tiempo se puede juntar a toda la banda, ¿no es cierto? Eso lleva mucho trabajo. Pero cuando la banda suena y suena, todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer, es la sensación más grandiosa que uno pueda experimentar, y hasta el día de hoy sigue siendo así. Entonces yo me inicio con el rock, muy fanático, y después empiezo a descubrir las bandas de la vieja guardia, de los años 60, The Doors, Led Zeppelin, y me identificaba más con eso que con lo otro. Pero con los años empecé a interesarme por otros ritmos. Allá acá en Buenos Aires nuevamente me empieza a interesar el candombe, eh, siendo que yo había vivido en Colombia tantos años, allá yo escuchaba rock las 24 horas del día. Pero después, como por la nostalgia o algo así, ya empiezo como a querer, empiezo a escuchar esas canciones de salsa o cumbias que sonaban en la radio, y las empiezo a buscar nuevamente, y acá doy con unos músicos en una sala de ensayo que ensayábamos. Le digo al dueño de la sala, mira, yo quiero probar a hacer algún candombe, quiero probar a hacer alguna salsa. Le digo, ¿vos tenés alguien para recomendarme que me pueda guiar? Y él me presenta a un percusionista, se llama Julio Zapata, y de la mano de Julio Zapata viene Miguel Ángel Talarita, el trompetista, Sí. y yo ya quiero grabar un tema de salsa. Y ya ahí yo empiezo, digamos, a abrirme a más géneros, al bolero, eh, y ahí empezó como una etapa de mucho enriquecimiento musical. Y ya estando yo en Buenos Aires hace bastantes años, eh, que fue muy, a ver, el desarraigo, fueron varios desarraigos en mi vida, ¿no es cierto? Tener que dejar atrás un lugar donde ya estabas por completo y estabas feliz. Cuando nos venimos de Colombia, empieza una etapa de mucha... Primero, bueno, primero me enamoro de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero ya cuando me doy cuenta que esta vez no vinimos de vacaciones, sino que esta vez nos quedamos, o sea que todo mi pasado, mis amigos, quedaban atrás, ya ahí sí fue un golpe muy duro, ¿viste? Sí. Eh, pero de todas maneras, yo encuentro con los años a un gran poeta, que yo siempre lo menciono, se llama Nacho Whisky, y yo de la mano de Nacho ya empiezo a sumergirme en un mundo de bohemia donde había pintores, donde había poetas, donde había músicos, pero era todo un mundo que yo no conocía, hasta que yo doy con Nacho. Y ahí empiezo a amar a Buenos Aires, ahí empiezo a sentir amor por Buenos Aires y a enamorarme de todo este mundo, de toda esta bohemia. eh, y a partir de ahí empiezo a hacer, digamos, siempre estuve tocando, siempre estuve grabando, haciendo, pero recién creo que hoy por hoy yo pude amalgamar, digamos, todo lo que fui aprendiendo y plasmarlo en un solo, digamos, hoy lo que estoy haciendo es como que logré amalgamar todo lo que aprendí, y con los años se armó una banda de músicos excepcionales, pero más allá de ser músicos excepcionales y de gran talento, de grandes seres humanos, y digamos, este proyecto Alquimia es un trabajo en equipo, ¿no es cierto? Con Daniel Germán, el guitarrista, tocamos hace muchos años. Es más, casi todos estos músicos y muchos de los otros, con Miguel somos amigos hace 30 años más o menos. Viste, con el bajista que está actualmente tocando con nosotros, grabamos nuestro primer disco con una banda en el año 95, y después, bueno, nos abrimos, pero siempre seguíamos en contacto, y siempre él estuvo, digamos, cuando él tenía tiempo y yo le decía, hay una fecha tal día, ¿podés tocar ese día? Dale, listo. Y así llevamos muchísimos años tocando juntos. Después ya incorporé un percusionista cubano que se llama Enrique Martínez,
viste que también llevamos muchos años tocando juntos. Eh, Así que todo lo que, y este últimos años, después de la pandemia, fue como que salí disparado, como, viste, como el sifón de soda, a recuperar todo el tiempo perdido durante, o perdido, no perdido, porque durante toda la pandemia yo estuve, digamos, haciendo arreglos de canciones, tocando, era lo único que me sacaba a flote. Viste, lo único que me daba una libertad emocional era agarrar la guitarra y ponerme a trabajar sobre arreglos de canciones, canciones nuevas, etcétera. Y ya cuando pudimos entrar a un estudio a grabar, fue como salir con todo, hicimos el disco Alquimia, después hicimos un concierto muy grande en el Centro Cultural Néstor Kirchner, que se llamó Celebración de la Obra Viva de Leonardo Fabio. Ahí cumplí el sueño de tocar con una orquesta de cuerdas. Hicimos, bueno, y después hicimos otro concierto en un lugar muy lindo que se llama Rondeman y también lo volvimos a grabar y a filmar. Y de todo esto ha quedado un disco doble que se llama Alquimia 1 y 2, un disco en concierto que también es en concierto 1 y 2, y dos materiales de video que se pueden ver en internet, en YouTube, que realmente era el sueño de toda mi vida. O sea, eso es pude concretar el sueño de toda una vida, pero muchos años de espera y no de soñarlo de vez en cuando, sino de soñarlo todos los días, así como, viste, contando los minutos, esperando que se diera el momento. Así que estoy muy contento, estoy muy feliz de tener este material, viste, porque así como es de difícil armar una banda y salir a tocar en vivo, cuando no tenés una difusión muy fuerte y todo, es como que la banda en algún lugar del mundo está tocando en vivo, ¿viste? Porque hace poco me escribió un amigo de Mar del Plata que nunca había visto los videos y me dice, Nico, vi tu concierto con una amiga y le encantó. Entonces, y así continuamente. Así, y bueno, en este momento estamos preparándonos, tomando fuerzas, digamos, para salir a volver a tocar. Hemos estado tocando con Miguel Ángel Talarita, con muchos amigos y, y, y nada, es como que yo me deprimí mucho este último año por la realidad que estamos viviendo, eh, pero ahora estoy viendo como que este plan eh, eh, fracasó, o sea, este experimento social es un fracaso y ya se puede ver a nivel mundial, eh, y eso me renueva de esperanzas. Eh, y me llena de ganas de poder subirme a un escenario pronto de nuevo con la banda y seguir adelante, ¿no es cierto? Sí, yo lo que estuve, realmente estuve viendo estos últimos días material tuyo en vivo. Bueno, el show es muy bueno, excelente, la calidad de los músicos, el sonido, realmente digo, me puse a escuchar en los últimos días, a ver bien el material, muy bueno realmente. Bueno, un material que vas subiendo de a poquito para difundirlo también, una calidad interpretativa de sonido muy buena y la calidad de los músicos, excelente también. Pero esta faceta tuya siempre me gustó, me llamó la atención de aquellos tiempos en que te conocí. La faceta de haber caminado, comenzaste también escuchando el rock, como también uno también entró por ahí, sí, después la mente, la evolución también del propio ser humano va llevándote también para hacia otras músicas, que está muy bien, y, y, y el trayecto de tu vida, ¿no? México, Colombia, que si no me equivoco estuviste el año pasado en Colombia, ¿no? ¿El año pasado fue que estuviste para allá o el Sí, anterior? El año pasado estuviste por Colombia haciendo los en el conciertos. Sí, 2023, 2023. sí, 2023. Estuve, sí, viendo tu trabajo para allá. Bueno, es tu patria también. Así que parte de tu vida está en esos lugares donde tú pudiste caminar y desarrollarte también en aquellas épocas y también adquiriendo el conocimiento. Y cuando llegaste, cuando volviste a Argentina, que fue a conocer todas esas personas que han nombrado, grandes representantes de la cultura de este país, y empezaste ya a abrirte a otros géneros, sin olvidarte también de donde uno viene y lo que empezó a escuchar.
También te pudiste relacionar con músicos del rock de los 70, también los músicos que han creado acá la música, pues yo te he visto también con grandes músicos argentinos de los 70, eh, próceres de aquí, bueno, con Javier Martínez, Alejandro Medina, y músicos que nos fascinan y que, ¿no? Bueno, Javier lamentablemente se fue, pero Alejandro está, y otros tantos también, Sí, pero bueno, eso fue ves por esa una faceta amistad. linda que tenés, eso te hace poderoso también, porque eso es lo bueno, nunca estás encerrado No, y en aparte, por este... ejemplo, bueno, al primero que conozco de todos los próceres estos del rock nacional es a Pajarito Saguri. Mm, Él vivía a unas cuadras de mi casa, en el centro, acá en Buenos Aires, y hicimos una amistad muy bella, aprendí mucho de Pájaro, escucho sus canciones constantemente, las hacemos en vivo también, siempre está Pajarito en el escenario, con una o dos canciones lo traemos al escenario cada vez que tocamos. Eh, Porque, bueno, la verdad que a mí viste, cuando alguien te conmueve y te fascina, bueno, eso me pasó también con Pajarito. Él me presentó a Alejandro Medina, él me presentó a... Que mi mamá me hablaba de ellos. Mi mamá era rockera de chica y ella cuando estábamos en Colombia me hablaba de Papo y de Alejandro Medina y de Manal, etcétera. El hecho es que yo una tarde entro a la casa de Pajarito porque un amigo se llamaba El Pupi, que siempre estaba ahí en la vereda, tenía un puesto de artesanía. Paso por la casa, lo saludo y me dice, vení, vení. Y me mete así, le digo, no, que tengo que ir para mi casa. No, vení, me dice, y me agarra el brazo y me mete adentro de un edificio, subimos unas escaleras, se abre la puerta y ahí estaban los Rolling Stones, digo yo, ¿viste? En una mesa de madera, tomándose un vinito, estaba Alejandro Medina en una punta, Javier Martínez en la otra y Pajarito Saguri. A partir de ese día se generó una amistad maravillosa. Era casi mi segunda casa. Este lugar era un departamento en Paraná y Corrientes, en un edificio. No andaba el portero eléctrico. O sea, vos tocabas timbre y te abrían. sí. Y no te preguntaban quién era. Y podías ir a cualquier hora. Siempre iba a haber alguien despierto. La entrada era llevar una caja de pizza o una botella de vino o una botella de cerveza y un paquete de cigarrillos. En fin, ese era el pasaporte, digamos, para entrar ahí y podías ir a cualquier hora, que siempre iba a estar el Puppy Blues despierto, si no iba a estar despierto Pajarito. Muy bohemios, ¿viste? Muy bohemios. Y después me fui descubriendo más cosas de Pájaro, de su historia, ¿viste? De todas las cosas que le hicieron para derrumbarlo. Y el gran poeta que es y sus canciones me fascinan. O sea, son canciones que uno las vive. Viste, el tipo te habla una letra y parece que describiera tu cotidianidad. Por eso me gusta mantenerlo vivo. Viste, tiene unos temas que son. El último que grabé de Pájaro es Esta vida sí es para mí, que lo pueden escuchar si buscan en YouTube. Y a toda la banda nos encanta, aparte, ¿viste? Es un músico, un compositor, un tipo. eh, Bueno, esos elegidos, ¿viste? Es esos elegidos que cuando lo conoces personalmente vos decís, claro, con razón, ¿viste? O sea, yo a veces veía que los pibes tocaban en las plazas o en las esquinas, cuando se juntan ahí los pibes a tocar la guitarra, sonaban canciones como Floresta, ¿viste? Dulú, de Pajarito Saguri, ¿viste? Y yo me acuerdo que cuando llegué a Buenos Aires me llamaba mucho la atención un disco que había con una caja de pizza. ¿Viste? Y yo veía y Sí. decía, ¿quién será? ¿Viste? ¿Quién será? Pajarito Saguri. Bueno, me compré ese disco y después con los años me lo terminó encontrando y fue muy lindo. Fue muy lindo porque era un verdadero rockero, esos tipos que cultivan el espíritu del rock and roll tal como uno lo percibía, como era, como siempre debió haber sido.
¿no es cierto? Y son historia pura, ¿no? Porque me pasaba lo mismo cuando pude conocerlo a Javier en persona y conversar con él ya en varias ocasiones. Uno pensaba, es la historia, estoy con historia, con la Sí, sí. creación de la historia de este país. Y yo pensaba la cueva, y pensaba la perla del once, estos tipos, y era fascinante, ¿no? Y bueno, retrotraerlo uno no quería llenarlo de preguntas, pero bueno, a uno le gusta siempre aprender y la propia voz, de la viva voz de los protagonistas de todo lo que fue la generación del rock aquí. Y bueno, Pajarito, bueno, allá arriba, siempre, con su arte, su cultura realmente. Un rockero de verdad, como quedan pocos. Porque no solamente viven los rockeros y tienen la filosofía del rockero. Rockero puro, Yo filosofía creo de que pensamiento, no filosofía quedan de pocos, calle. quedan muchos verdaderos rockeros y grandes músicos de rock, solo que no están, digamos, no están en la vidriera, ¿no es cierto? Pero cuando Sí, se hace, por ejemplo, el festival en la Plaza de Papo, sí, llegan unos músicos, tremendos músicos y tremendas bandas de todo el país, ¿viste? Y yo he estado, digamos, colaborando con la gente de la Patota del Blues, con Liliana Napolitano, con Fernando Fernández, porque también ahí yo me encontré como una nueva familia, ¿no es cierto? sí. Que, y desde que yo llegué a la casa de esta gente, yo sentí como que estaba en un lugar que me pertenecía, que yo era de ahí, ¿viste? Entonces, por eso empecé a colaborar, digamos, en el Festival de la Plaza de Papo, porque me encanta la movida que hace, yo, con todo el amor que se hace. Y lo importante es que se haga un festival así, donde lo único que hay es amor por la música y donde todos somos uno, o sea, las bandas, la gente que trabaja en el sonido, la gente que filma, eh, eh, el público, es todo uno, o sea, es como una gran banda. Ese festival es como si todo el público, las bandas, la gente que está en el escenario, el sonido, los que filman, todo es como si fuera toda una sola banda. ¿Viste? Y ese es el espíritu Sí. que yo conocí del rock y lo que a mí me enamoró del rock. Y como movida, aparte de género musical, eso fue lo que a mí me gustaba, porque cuando nosotros tocábamos en Colombia, nosotros ni teníamos un disco grabado. Sin embargo, aparecían pibes de todos lados cuando se armaba un concierto y de repente estábamos tocando entre 3.000, 5.000 personas y no lo hacíamos ni por plata, ni por negocio, ni por nada. Había un solo programa de rock que se llamaba La Hora 23, La Hora del Rock, los viernes a las 11 de la noche en una radio que se llamaba Musicando Estéreo. Y todos escuchábamos ese programa, ¿no es cierto? Y de repente, tal banda y tal banda en el Polideportivo del Centro, y eso juntaban los equipos entre, a ver, como se podía. Eh, y de pronto era toda una gran comunión de almas disfrutando de algo que en aquellos momentos ni se pensaba que viniera una banda de afuera a tocar, ¿viste? Entonces nosotros generábamos nuestra propia película, nuestro propio sueño de estar en un concierto de rock y era nuestro. Eh, Así que eso lo vuelvo a vivir cuando veo movidas como las que se hacen de este festival de la Plaza de Papo, que me parece hermoso. Y bueno, de lo lindo del festival en conmemoración de Norberto Papo Napolitano es mantenerlo con vida. Y este festival, que se hace con mucho esfuerzo, bien decías, aparte reúne a músicos y bandas de todos lados de la capital, del conurbano bonaerense, y cada año se hace con mucho amor, mucha paciencia y está muy bueno, ¿no? Más allá de algunos músicos también que han tocado con el Carpo, de la generación del Carpo que aparecen siempre y que están en la actualidad tocando. Así que es un festival muy bonito. ¿Qué te iba a decir, Nico? Porque es tan larga tu historia. En poco tiempo es larga y eso es algo fascinante de poder llevar. En la actualidad, entonces, más allá de estos proyectos, estos discos, ¿estás preparando material nuevo? ¿Están preparando material nuevo? ¿Qué estás haciendo en la actualidad?
En algún momento, o sea, esto es como un proyecto que lleva más de 20 años de maduración. Algunas de las canciones que hemos grabado, tanto en el disco Alquimia como en el disco en concierto, como en los videos, son canciones que tienen más de 20 años, 25 años, y algunas de más atrás también. Entonces, y nos sentimos como muy felices con ese repertorio y todavía no lo hemos podido hacer completamente en vivo. Todavía nos faltan canciones que del disco todavía no hicimos en vivo y tenemos muchas ganas de hacerlas. Entonces, no tenemos el apuro de grabar un disco por año, que eso es una costumbre que se adquirió cuando era un gran negocio para las discográficas, que los artistas tenían que sacar un disco por año. Pero, en fin, no tenemos esa presión, me explico, no, y no Sí, la necesitamos. Aparte, yo no soy un tipo muy prolífico, no soy un tipo que escriba 30 canciones en un mes, viste, tarda mucho en que lleguen las ideas que yo diga, acá me pongo a trabajar, esto me gusta, vamos para adelante. Y cuando me meto en una canción, le meto alma, corazón y vida. Entonces, eh, no hay apuro, no hay ningún apuro sí estamos ahora próximamente eh, con ganas de armar una linda fecha con toda la banda en un lugar que se llama el Club Atlético Fernández Fierro, que tiene un escenario con un sonido espectacular y el lugar es hermoso, y algunas otras, digamos, presentaciones de toda la banda, que ya te digo, es un equipo grande de gente y hay que juntar a todo ese combo, ¿no es cierto? Y ponernos de acuerdo con los horarios y con el día libre que todos puedan, para los ensayos, para la noche. Entonces es algo que nosotros programamos con 3 meses de anticipación, ¿viste? Por lo menos. Después yo he estado tocando solo, anduve tocando por Trelew, eh, con mi guitarra, digamos. Se presentó la película Niceto, que es la última película de mi papá, que es un ballet cinematográfico, donde yo tuve la fortuna de participar con mi música. Entonces, entre Leu se presentó la película y después yo hice un mini recital de canciones con mi guitarra. Entonces, siempre se van dando estas cuestiones donde yo voy como invitado, toco solo con mi guitarra o toco como invitado de la banda de Miguel. Entonces, siempre estamos, digamos, haciendo cosas, ¿no es cierto? Pero como te digo, no es que tengamos el apuro por grabar un nuevo disco. En 2 años hemos grabado 4 discos, o sea, porque son Alquimia 1, Alquimia 2, en concierto 1 y 2. Son 4 discos de 10 canciones cada disco. Entonces, todavía con eso tenemos para largo, ¿viste? Y son canciones realmente que las quiero cantar toda mi vida, ¿viste? No es que son canciones mm, que quiera dejar de cantar por cantar canciones nuevas, son unos hijos que uno ama y que no los cambiaría ni por, no sé, no la cambiaría ni por las canciones de los mejores compositores, porque es algo mío. O sea, es como si me quisiera cambiar, no sé, los ojos, ¿entendés? Son tan míos. claro. Entonces, nada, y de a poquito la gente va escuchando y se va enganchando. A veces me preguntaban, pero vos qué haces, porque no sabían cómo encasillarme. Le digo, yo hago canción popular, ¿viste? A veces con ritmo de rock and roll, a veces con ritmo de candombe o con ritmo de bolero o balada o ritmo de salsa, qué sé yo. Pero es canción popular y, y con un sonido bien estilo clásico, ¿viste? A mí me gusta mucho y al grupo con el que toco de músicos nos gusta mucho la música de los años, no sé, 50, 60, 70. Viste, con los años yo me fui yendo más para aquel lado, incluso su manera de grabar. Las bandas de antes grababan en vivo, grababan en 4 canales. Esa crudeza es lo que yo buscaba hace mucho tiempo, ¿viste? Porque por ahí me metía a un estudio y grabábamos algo y lo limpiaban hasta un punto donde parecía otra canción, ¿viste? Y se escuchaba algo como con un sonido muy sofisticado y yo quería otra cosa, yo quería que se escuchara el cable que cae al piso,
que se escuche el pie golpeando el piso, la respiración, en fin. Y pudimos lograrlo, digamos, y estamos muy contentos con eso. Y vas a ver que lo que nosotros hacemos tiene un sonido, digamos, que es lo que se diría un sonido clásico dentro de lo que es popular, ¿no es cierto? La guitarra de Dani no es una guitarra distorsionada. eh, Viste, cuando hacemos un rock and roll, por ejemplo, tiene un sonido de antes, viste, de la guitarra limpia y como nos gusta, eso es lo que nos gusta, somos bien chapados a la antigua, toda la banda que tengo, viste, somos todos, a algunos les gusta más el jazz, a otros les gusta por ahí más la música latina, en fin, otros el rock and roll, pero es como que todos tiramos para atrás, ¿viste? Como en el sentido de que hay un punto de la música donde vos decís, wow, qué bien que grababa esta gente, con qué buen gusto que tocaba esta gente, y tratamos ¿viste? Como los autos de antes, ¿entendés? Sí. Sí. Estuvimos a punto, es como los autos, ¿viste? Hay gente que, yo veo los autos de hoy en día, por ejemplo, son todos iguales, y los autos de antes tenían una personalidad, ¿viste? Esos fierros. Bueno, en la casa de Suzuki, amigo tuyo también, he visto un desfile de carrozas hermosas, hermano. Esos unos carros espectaculares que ahí tienen los muchachos en Fiorito. Y a mí eso me encanta, ¿viste? Los autos clásicos, ¿viste? Que también tiene una, ¿viste? Como que se han dado para disfrutar del paseo, ¿entendés? Sí. No sé cómo explicarte. Y la música pasa lo mismo, ¿viste? Con la música pasa lo mismo. Nico, te iba a decir, tu modo de composición, más allá de tocar la guitarra, tú sabes tocar otros instrumentos. A medida que vas componiendo, ¿también has utilizado otros instrumentos para componer, sean piano, aparte de la guitarra, o siempre fue el armado de la canción cuando surge, cuando viene, ¿no? Esa inspiración con la guitarra, o muchas veces también tienes la melodía, te va silbando la melodía también. ¿Sabes que no tengo como una manera, un solo método? A veces llega primero la letra, a veces llega la idea de la canción toda junta. No, no, no tengo, digamos, un método que yo diga, bueno, yo me pongo primero, a veces sale primero la letra, a veces sale una música primero y después brota una poesía sobre esa música. Por lo general es más siempre la letra antes. Ujú, claro. Sí, sí, es muy Eh, diverso en los compositores, es muy diverso esa cuestión. Y te ha sucedido seguramente de ponerle música a poesía de otros autores. por supuesto. Bueno, más que, por ejemplo, con Nacho escribimos muchas canciones, pero no era que yo musicalizaba sus poemas, sino que realmente nos amalgamábamos y ya pensábamos una canción y hacia ella íbamos, ¿viste? Sí. Después, por ejemplo, un amigo mío que se llama Paya, que trabaja con nosotros siempre que tocamos en lo que dice plomo, de escenario, nos ayuda con todo el cablerío y toda la cosa ahí, y hace muchos años que labura con grandes bandas como El Reloj, bueno, y es un amigazo de la vida, y él perdió a su novia en Cromañón, y nos hicimos amigos hace muchos años, mucho antes de Cromañón. Él trabajaba en un lugar que se llamaba Speed King, que era una tienda de instrumentos musicales y arriba tenía un local para que las bandas toquen y estaba genial. Y trataban bien a los músicos y eran músicos los dueños del lugar y estaba muy bueno. Y ahí nos conocimos con el Paya. Y ahí también nos conocimos con Daniel Germán, con el guitarrista que toca hoy conmigo. Entonces, él me dio una letra a mí escrita para Jackie, su novia, que había perdido la vida en Cromañón. Y esto me lo dio como hace, bueno, unos meses después de Cromañón. Y él me da una letra tan bella, tan preciosa,
Y yo desde el primer día que él me la da empiezo a buscar los acordes y la melodía, pero nada me convencía, ¿viste? Pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses. A lo último ya en vez de todos los días era cada una semana, me ponía a ver si salía algo, después cada un mes, después cada 3 meses. Después por ahí la guardaba y la dejaba ahí esperando durante unos meses y en algún momento decía, a ver si hoy es el día y sacaba de nuevo la letra y volvía a intentarlo y nada, y acá me veía con el paya, yo le decía, paya, todavía no me sale nada, pero le digo, teneme paciencia porque yo quiero dar en la tecla realmente de la melodía que esta letra tiene que tener. Pasaron más de 10 años, mucho más. Y cuando estábamos grabando en las primeras sesiones del disco Alquimia, yo venía con mucho entusiasmo por fin estar grabando esas canciones que hace tanto tiempo que yo quería grabar. Y no sé si fue por ese entusiasmo, pero un día digo, voy al placar y saco la letra de Jackie, la pongo sobre la mesa, agarro la guitarra y sale toda la canción. Me acuerdo que se la mando en un mensaje de WhatsApp al Paya y el Paya cuando no podía ni hablar de la emoción, ¿viste? Y te juro que yo ese día sentí que empataba con Hey Jude de los Beatles. Y esta canción se llama Jackie, Tiempo de Abrazos. Esa es la historia de esta canción. O sea, pasaron muchos años y una noche llegó la canción. Me acuerdo que invito a un amigo al estudio de grabación a mostrarle las canciones del disco. Un amigo que creo que vos conocés, que es Adonis, de Río Turbio. Sí. Él vino a Buenos Aires en un momento dado y lo invito al estudio. Digo, venía Adonis para que escuche lo que estoy grabando. Le mostramos un tema, dos temas, muy bueno, me encanta, pim, pum, pam. Y cuando empieza a sonar Jackie, sin él saber nada, porque la letra no hace referencia, digamos, a Cromañón, o sea, uno lo tiene que decir antes, pero empieza a sonar la canción y él me mira como diciendo, viste acá? ¿Qué onda esta canción, viste? Entonces yo ahí le digo, él percibió eso. Entonces yo lo miro y le digo, bueno, esta canción tiene su historia. Esta canción es y ahí le cuento. Y ahí él me hace, ah, con razón, ¿viste? Entonces cuando vos tocas esa fibra, cuando ves que alguien reacciona de determinada manera, decís, bien, lo que estoy haciendo está bien hecho, ¿viste? Porque a mí cuando él me miró como diciendo, acá hay algo más, ¿viste? Y así era, entonces, y estaba puesta ahí la emoción. Entonces ya desde el primer acorde, ya sale desde la emoción que se conecta con la poesía y la emoción del Palla. Cuando escribe ese poema, que él lo escribe así, de corrido, y me lo da, ¿viste? Y así Sí. también de corrido nace la música de esa canción, ¿viste? Que está Entonces, que está grabada y la podemos escuchar. está grabada y la podemos escuchar y podemos ver el video también porque está en el concierto de Rondeman. Eh, Así que ahí está el video de, de la canción tocada en vivo. Así que bueno, el Paya cada vez que la tocamos, el Paya está siempre que cada vez que la banda se sube al escenario, a no ser de que él tuviera otro compromiso, el Paya siempre está. Y, y es un momento muy emotivo, muy bello. Eh, de hecho, yo me doy vuelta y veo al Paya sentadito ahí atrás del escenario, eh, ahí con nosotros, digamos, con su canción. eh, y es muy bello, ¿viste? Todas las Sí. canciones, la mayoría, las canciones del disco Alquimia, todas tienen su historia. Las canciones que están grabadas ahí, todas tienen un porqué, digamos, una historia atrás. No es simplemente, por ejemplo,
poner palabras que combinen y que rimen y hacer una seguidilla de acordes y una melodía. Tiene que venir de una emoción verdadera, ¿viste? Eso es lo que a mí me gusta, por ejemplo, de la música de Pajarito Saguri. Entonces, y eso es lo que hace que no te aburras de cantar una canción una y otra vez. Es como que cada vez que la vas a interpretar en vivo es la primera vez. Son canciones que no mueren, tienen una historia y un momento en la vida. Muy, muy Exacto. interesante. Invito a la gente a que la busquemos y la escuchemos, porque también representa también un momento histórico que hay en Argentina con la música a través de lo que aconteció en Cromañón, para aquellos que vivimos ese momento, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Algo interesante que quería preguntarte, siempre digo, cuando lo veo a Nico le voy a preguntar. Nico, y caminaste un poco con lo que es escribir algún guión para película, siguiendo la huella de, digamos, de tu padre, que enormes películas hizo, enormes No, que no, nunca pasan de moda. me encanta el Por ese cine. lado no salió. No, no, no. Yo creo que el cineasta nace cineasta, ¿viste? Eh, Tenés que ser una especie de Napoleón, ¿entendés? Entonces, a mí siempre me gustó más el ambiente de la música, de los estudios de grabación, cuando acompañaba a mi papá, siempre me fascinaba mucho, era más íntimo. El cine era como un batallón de gente, aunque también se formaban unas relaciones de mucho afecto, de mucho amor. eh, Porque no es que la gente que trabajó con mi papá trabajó, filmó y se fue, sino que todos quedaron como muy atravesados por su obra y por cómo era él. Me encanta, amo el cine, me encanta el cine. Bueno, el cine de mi papá principalmente me parece algo de otro planeta, ¿viste? Es como algo muy elevado en el sentido una película mejor que otra y no sabes con cuál quedarte. En fin, yo igual la que me veo más seguido es Soñar, Soñar. Ajá, Amo esa sí. película, es más, anoche me la vi. Sí, cuando me estoy así medio, que se me vienen así fantasmas y angustia o lo que fuere, y estoy en mi casa, ah, cuando hay turbulencia interna, es una película a la que recurro y me voy de viaje con esos dos locos hermosos de Mario el Rulo y Charlie. No sé por qué esa película me atrapa tanto, tanto, tanto. ¿Viste? Amo esa película. Y la veo más que ninguna otra, es la película de mi papá que yo más veo. Todas me fascinan. O sea, me parecen, ¿viste? Es como, ¿viste? Es Todas, algo que... aparte, son muy buenas el guión que tiene, la calidad de los actores, actrices, y todas distintas también, ¿no? Todas distintas. Por ejemplo, la de Gatica, que representa la historia de lo que fue un gran boxeador en su momento en la Argentina. Bueno, todas tienen su historia. Y yo quería sacarme una duda, ya que te tengo aquí, en este espacio, en esta línea de tiempo. Don Horacio Guaraní, cuando graba su última película, Grito en la Sangre, yo lo escuché a Guaraní decir que el guión se lo había llevado a tu padre no podía en ese momento realizarla, pues estaba haciendo otras actividades y él le recomienda un productor para esa película. No sé, teniéndote aquí, yo amo a Guaraní, por eso lo sigo también, ¿no? Soy rockero, pero en realidad Guaraní dentro del folclore, bueno, por su historia también. Y que él lo dijo, Guaraní, yo el libro se lo llevé primero al guión a Fabio porque quería que lo haga él y bueno, en ese momento Ah, él no podía. sí, no, pero eso no estuve yo, ni sabía, me acabo de enterar, pero es posible porque mi papá y Guaraní tenían un gran respeto mutuo y mucho cariño el uno por el otro. Incluso en el museo de mi papá, en la Avellaneda, hay un montón de libros de Horacio Guaraní en la biblioteca que Horacio le mandaba a mi papá. Él editaba un libro y lo primero que hacía era enviárselo a mi papá. Sacaba un disco, al primero que se lo mandaba era a mi papá. Así que hay un poncho de Horacio Guaraní,
en el museo, y están, bueno, los libros de él. Había ahí mucho afecto, ¿viste? Sí, Y mucho inclusive respeto. en su biografía sí lo nombra a tu padre y habla maravillas siempre cuando lo he escuchado, en reportajes y en muchos momentos que nombró a tu padre, lo hizo siempre con mucho cariño, respeto y admiración. Eso es algo muy bonito. ¿Qué te va a decir Nico? ¿Y algún viajecito para Latinoamérica o por ahora, por el momento, te quedas en Argentina ya proyectando todos los nuevos caminos que están por venir y artísticos? Por ahora proyectando acá en nuestra amada Argentina, que todavía, eh, que tengo en esto, a ver, yo tengo muchos amigos que he hecho, entonces, y que quiero volver a visitar en Ushuaia, en Mar del Plata, en Miramar, en Ciudad Bolívar, en Mendoza, eh, viste, y que hace tiempo que no veo y quiero volver como a... Y siempre que veo esos videos que vos subís, digo, algún día yo tengo que ir ahí a conocer ese paraíso, bien, porque, wow, qué cosa más bonita, viste. Y a veces, y bueno, me gusta eh, mucho Buenos Aires, pero siempre me tengo que escapar. Me voy a la casa de mi tío en Maswich, y ahí es conectarme con la naturaleza y escuchar los pajaritos. Yo voy a Maswich y duermo y duermo y duermo y duermo y duermo, viste, me levanto para tomar un café o comerme algo y después me vuelvo a acostar y escucho el viento en las hojas y escucho los pájaros y escucho los perros ladrando viste, eso también es algo que siempre necesito, es volver a la naturaleza para recargar energías, viste, más allá de que lo que yo he armado en mi vida a través de la música está acá en la ciudad. O sea, todos los músicos viven acá, tenemos, digamos, el- la infraestructura, el estudio de grabación, en fin, todo el ingeniero de grabación con quien trabajamos hace muchos años juntos. Entonces, yo sí o sí estoy muy conectado, digamos, acá a Buenos Aires. Y, Y después se dará lo que se tenga que dar, de si viajar a Latinoamérica en algún momento. mm, Eso, siempre está la posibilidad abierta. Estuve tocando en Chile, en Punta Arenas, hace un tiempo atrás, qué sé yo. Después uno pues, se arriesga y con la guitarra en mano llegás y las puertas se abren solas, ¿viste? Los músicos siempre te reciben, hay una costumbre entre los músicos muy linda. Cuando llega un músico de otra parte, los mismos músicos lo reciben y así se generan vínculos de amistad muy bellos de la música, ¿no? Todo lo que es fuera de lo que es el establishment, ¿no es cierto? Esto es el underground, como se dice. Hay muchos Así es, sí. músicos. Yo por lo general a los lugares que voy a tocar y voy solo con mi guitarra, terminamos tocando a la noche, en la noche que yo toco, termino invitando al escenario, no sé, el último tema, van a haber varios músicos del lugar que me van a acompañar, ¿viste? Y eso es un momento muy lindo vivido. Ahora lo próximo, en mayo, vamos a tocar en Tucumán, se llama Universo Fabio en concierto, y vamos a ver, yo voy con un pianista, el director del concierto del CCK, que se llama Lolo Micucci, y con la Sinfónica de allá vamos a acompañar a 10 cantantes de Tucumán que van a cantar una canción de mi papá respectivamente, con la orquesta de cuerdas, conmigo en la guitarra, con Lolo Micucci en el piano. Yo voy a cantar dos o tres canciones, pero el resto de las canciones les va a cantar toda gente de Tucumán, ¿no es cierto? Entonces, también, bueno, eso es algo que se genera a través de la obra de mi papá, viste, que de repente puede juntar mi papá es el único que puede nuclear, que vengan, no sé, músicos de la movida tropical, músicos de tango, músicos de música clásica, músicos del rock, y se hagan todos amigos en una misma noche, ¿me entendés? Sí. Entonces, por también ese legado de canciones maravillosas que dejó mi papá, ¿viste? Que es otro,
a ver, siempre que tocamos en vivo, siempre va a estar el set de canciones de mi papá, porque no solo porque la gente lo pide, sino porque lo disfrutamos y lo disfrutamos mucho. ¿Viste? Yo cuando toco, a ver, tengo una admiración tan profunda por esas canciones que yo digo, wow, ¿viste? Tan sencillas y tan profundas al mismo tiempo. Y tan, a ver, no es como por ahí, vos tocas una canción de mi papá y parece escrita hoy. O sea, Sí. son vigentes. No suena, ¿viste? A una canción que suena viejita, ¿entendés? Sino Como, que como, tras como le pasa a del muchos cantautores que han quedado en el tiempo también que su música fue como muriendo. En el caso de tu padre son canciones infinitas y actuales al mismo tiempo. Y bueno, y un ser amado por cualquier persona de cualquier género musical. Porque decís Leonardo Fabio, ¿quién no lo conoce? Que tiene que haber nacido, no sé, en una burbuja para que no lo conozca. Y alguna canción de Fabio, aunque no te guste alguna la escuchaste. Son esos autores infinitos, ¿no? Como decir, no me gustan los Beatles, pero una canción de los Beatles la habrás escuchado en tu vida. Una de los claro, Stones, una de Kiss, una de Purple, una de Manal de acá, qué sé yo, una de Papo, ¿viste? Entonces es infinito, un cantautor que no pasa más, es infinito y queda su obra que es interpretada aquí en este caso, tú que eres la sangre de él y por tantos músicos a lo largo bueno, de toda Latinoamérica, porque tu padre es muy conocido en toda Latinoamérica. los fanáticos de mi papá en todo el continente, empezando Sí, desde acá hasta cualquier parte del mundo, vas a ver eh, cantantes que se ponen el pañuelo y sí. salen a cantar las canciones de Leonardo Fabio y imitan, y yo tengo un contacto con la mayoría de ellos. Siempre que voy a alguna ciudad a tocar y me entero y sé que hay alguien que le hace tributo a mi papá, por lo general lo invito a que hagamos una canción juntos y es un momento muy bonito. Y también es como una, viste, es algo, hay tanto amor ahí, viste, que es algo muy, no sé, es algo muy bonito, viste, y yo digo, y por ahí me abrazan a mí viste, estoy abrazando algo de tu viejo y te das cuenta, tanto cariño, y es hermoso, la verdad que es. Me molesta mucho cuando me dicen si no me pesa ser el hijo de mi papá, ¿viste? Siempre me hacen esa pregunta. Yo por lo general pienso que eso es una pregunta de artistas frustrados. Eh, Porque realmente nunca consideré que viviera ni a la sombra ni que me pese, sino que vivo al amparo de mi papá. ¿Entendés? Es tanto cariño que se profesa hacia él. Y es tan bonito, loco, sentir eso, ¿viste? Tiempo determinado en Chile me pasaba, yo veía ahí pude ver bien, era Leonardo Fabio y Sandro, era impresionante. Póster, íbamos a visitar a algún familiar de la persona, lo que sea, que había póster de Leonardo Fabio en la casa. Y Sandro, era Leonardo Fabio y Sandro, algo impresionante. Todas las canciones, sabían, pasaba gente más grande, más jovencita. Ahí pude verlo bien, ¿eh? Lo vi fuera de Argentina, estamos hablando. Sí, Chile Y en Chile es una sí, pasión, viste, tremenda, tremenda. Y de Chile para arriba también, o sea, lo que es sí, Colombia, eh, Dominicana, México, toda la habla hispana de los Estados Unidos, eh, viste, es grandioso lo que ha y, generado, lo que sigue y- generando. y estamos hablando, Nico, vos que estás bien en la música, en momentos donde no existía el internet, donde no existía que tú grabas un tema, ahora lo subes y lo escucha todo el mundo. Estamos hablando en un tiempo donde, ¿no? Que era difícil llegar a tan lejos Mira, a lo que nivel, pasa es ¿no? que el fenómeno de mi papá eh, fue algo tan fuerte
Imagínate que no podían editar los discos de otros artistas porque no daban abasto editando Fuirchemia un verano. Se tuvieron que unir dos discográficas porque no daban abasto, porque la gente escuchaba tanto el disco que lo rayaba y iba a comprarlo de nuevo. Nunca pasó eso en la industria de la música. Entonces, él genera algo, esa voz que atraviesa el tiempo y volvés, los chicos que lo van descubriendo, que en algún momento, págate, ¿viste? Sobre todo en Latinoamérica, que lo pasan en las FM, vos vas a Chile y vas a escuchar en la radio una canción de Soda Stereo y seguido, acto seguido, una canción de Leonardo Fabio y así hasta arriba. Yo creo que el único país donde no suena mi papá en las FMs es acá, o al menos en esta ciudad. ¿Viste? Cosa que yo digo, ¿por qué? ¿Viste? Porque esa cosa, y también es por una cuestión de que es tan popular. Pero si vas a los barrios y a los barrios humildes, vas a escuchar pasar, vas a pasar por una casa y va a estar puesto Leonardo Fabio todo lo que da. ¿Viste? Sí. Entonces, porque yo lo he vivido, lo he visto y lo sigo viendo. Eh, bueno, desde chico yo me di cuenta que mi papá era un amado por todo el mundo, pero para mirar a mi papá, o sea, no era, ¿viste? Era el trabajo, salía a Esa cantar. es la pregunta que te quería hacer. ¿Cómo se convive? Vos para vos es tu papá, como un papá para todos. Pero Bueno, bueno, saliendo por la calle, que lo saludaban, ¿y cómo se convivía? Tú, Nico, siendo más chico, ¿cómo convivías con todo eso? Yo es una que vez mi le papá, escuché decir a la hija de Carlito Balá cómo era convivir con el papá, que paraba cada 2 metros a saludar a alguien. ¿Cómo se convive con una persona, ¿no? En tus momentos, tu niñez, en tu adolescencia. eh, ¿Cómo? mi papá, a ver, él siempre se mantuvo muy alejado de todo lo que era el mundo de la farándula, ¿no es cierto? Si no nos hubiéramos ido a vivir a Miami. Pero yo una vez siendo chico veía que en las revistas aparecía Julio Iglesias por todos lados. Yo le decía, ¿por qué Julio Iglesias aparece por todos lados y vos no? ¿Viste? Ya cuando estábamos en Colombia. Me decía, no, Niquito, ya vas a entender, ya vas a entender. ¿Viste? Entonces mi papá salíamos a caminar y él inspiraba un respeto que cuando alguien se acercaba con mucho respeto. No generaba situaciones de histeria. Yo no tenía, por ejemplo, en la puerta de mi casa eh, fans gritando ni nada por el estilo. O sea, eh, entonces él se mantuvo muy lejos de todo eso y lo veía como era su trabajo, ¿viste? Y lo hacía con mucho amor y con mucha entrega. Él siempre era consciente de que la gente pagaba una entrada muy cara para ir a verlo a él, que por ahí un padre de familia se gastaba la mitad de su sueldo para ir con su familia a ver a Leonardo Fabio. Entonces él me decía, yo por respeto a esa gente tengo que salir a dar lo mejor, ¿viste? Y era un tipo, mi papá, muy austero. O sea, mi papá tenía 2 jeans, 2 camisas, sus pañuelos, un par de zapatillas, y después tenía, en la época que usaba todavía la vestimenta así de camisa negra y pantalón negro y zapatos, 2 camisas de seda negra, 2 pantalones, un par de mocasines, esos zapatos que se usaban que eran medio bota, y me gustaban eso, y él mismo los lavaba en el hotel, o sea, él no los mandaba a la lavandería para que no se estropearan y él los lavaba con mucho cuidado y los planchaba con una plancha a vapor y esa era su herramienta de trabajo. Eh, eh, con el espejito que él llevaba para maquillarse antes de salir al escenario, con los foquitos, que él se lo ponía ahí y se maquillaba y se preparaba para salir al escenario. Te juro que
el nivel de concentración, no volaba una mosca. Antes de que mi papá subiera al escenario, él estaba sentado en la mesa así, con los ojos cerrados, y no volaba una mosca. Por ahí tenías que pasar despacito, ¿viste? Y de repente salía al escenario y ¡rum! Y vos veías como la gente se volvía loca, ¿viste? Entonces, pero no volverse loco a nivel, ¿viste? Gris. No, pero los tipos, ¿viste? Los veía llorando, eh, así agarrándose el pecho, y, ¿viste? Y, pero después él era un hombre muy sencillo. O sea, como te digo, no estaba metido en la farándula, no era que andábamos en cócteles de acá para allá, eh, ni nada por el estilo. Entonces, yo también, nada, esa es la sabiduría que tenía él. Él no creía en todo eso, él no creía, no necesitaba de eso, no le gustaba eso. Eh, ¿Viste? Entonces, bueno, tengo una raíz de un hogar muy de familia que es muy humilde. Mi abuelo fue obrero de la fábrica de vidrio, de Rigoló, vendedor de diarios, canillita. Yo vendía diarios con mi abuelo. Mi abuelo al mismo tiempo pasaba las apuestas al hipódromo de La Plata de la gente del ferrocarril. Entonces, mi abuelo les hacía la vuelta, le decían jugale a tal, 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 y mi abuelo al maquinista del tren. Yo viajaba, por ejemplo, en La Plata cuando vivíamos en Bonet, cuando íbamos con mi abuelo en el tren, íbamos adelante con el maquinista. Entonces mi abuelo conocía a todos los maquinistas, ¿viste? Entonces, eh, ese es el perfil de mi familia, ¿entendés? Entonces, eh, es así, entonces no sentía que después con los años sí empiezo a tomar distancia y a verlo desde afuera, incluso ahí empiezo a descubrir su música y a decir, ah, no, pero esto es más grosso de lo que yo me imaginaba, ¿no es cierto? Eh, y ahí es cuando empiezo a versionar de a poco algunas de sus canciones, ¿viste? Viendo a ver cómo las podía llevar a mí, a mi personalidad y a mis propias influencias para poder de algún modo apropiarme de esa canción, eh, y llevarlas, porque son canciones que yo he visto a mi papá cantarlas en giras, una noche tras otra, y son como parte de mi familia. Bueno, en Esas mi canciones caso son como personal hermanas yo tengo mías. un hecho también familiar. Mi padre, mira cómo son las cosas, ¿no? Mi padre del sur, en aquellos tiempos, un hombre que ya no está más en este ciclo de vida, hace unos años, mi padre era fanático de tu padre, la música de tu papá. Creo que de esa manera yo creo que llegué a tu persona, o nos encontramos o la vida nos unió en los caminos. En aquellos tiempos a los familias mapuche no le permitían poner nombres mapuche a sus hijos. Hasta hace muy poquito cuando la ley de identidad cambió. Por eso mi padre dijo, bueno, está bien, le obligaban a los padres, a la mamá, al papá, a la mamá a ponerle un nombre de pila en español. Y mi padre Sí. automáticamente dijo, Fabio. Y era siempre, de hecho siempre lo cuento donde voy, lo cuento. ¿Por qué Fabio? Cuento la anécdota, tiene un porqué. Bueno, en fin. Y eso también me lo transmitió a mí, el cariño, el amor por la música, la obra en general de este gran que es Leonardo Fabio y por ende tu padre y que tengo el honor de hablar con su hijo, al cual es mi amigo. Entonces, como decía hace un rato, decías tú, con tocarte a vos, tocar un pedacito de tu padre. Así que por eso me llamo Fabio y lo llevo con orgullo el nombre. Tiene un porqué. Así que, querido Nico, más que agradecerte, ¿no? Porque hablamos un poco de toda tu historia, que es mucho más largo, ya tendremos otras charlas. Pero empezar a invitar a la gente ahora para mayo para prepararte allá en Tucumán, que vas a estar por allá, que para que la gente vaya a escucharte y bueno, que te escuchen en YouTube, que hay material tuyo
para regalar, mucha obra de Nico Fabio, los invito a todos los oyentes de Raíces que lo sigan, porque es un gran músico, cantautor, compositor y una excelente persona. Así que yo agradecerte por este espacio, que fue más que nada una conversación entre amigos, que es lo que a mí me gusta que sea, y que también hayas estado y aportado al programa para que siga avanzando y poder difundir la cultura y el arte de Argentina, de Latinoamérica y del mundo, ¿no? En las raíces nos vamos uniendo, ¿no? Y tenerte por estos lares, por San Martín de los Andes en algún momento también. Vamos a hacer todo lo posible para que esté Nico Fabio por aquí, por estas tierras, cantándonos esas hermosas canciones. ¿Y por Disfrutarte. qué no, y por qué no escribiendo alguna canción en mapuche? Yo ¿No es ya estoy cierto? traduciendo la canción de tu padre, así que apenas la tengo traducida te la voy a mandar. Oh, qué La estoy lindo. traduciendo al idioma mapuche y para que tú luego la difundas a tu gente también. Eh, Espectacular. que fue traducido a muchos idiomas, ¿no? Pero no al mapuche, así que la estoy traduciendo, una que me gusta mucho, tu papá. En pronto te la voy a estar enviando la canción traducida. Un video armado, que estoy armando un video, pero con la traducción en idioma mapuche. Va a ser genial, así que es algo que me gusta mucho hacer, cosas así que me gusta traducirlas, o de poesías, de autores que me interesen. Y esta de Fabio me gusta mucho y ya la estoy terminando. Hay una canción japonesa de 1900 que se llama Koho no Tsuki. Yo pienso que puede ser una canción muy bonita para versionar en idioma mapuche. Por ahí que no hable de lo mismo que el original, pero tomar esa melodía eh, puede ser muy lindo. Es una melodía preciosa y es una canción antigua que es del 1900. Eh, Así que después te la voy a mandar para que la escuches. Mándamela que me gusta traducir, llevo un tiempo bonito, pero hay la pasión del traducir, sacar el espíritu, la poética del texto, de la canción. Y bueno, es una manera de mantener vivo el idioma también, traducir, y muchas veces no tengo con quién hablarlo, ojo. El idioma mapuche lo habla, hay mucha gente mapuche, pero no todos los mapuches lo hablan. Entonces cuando tú no hablas tu propio idioma, lo vas lentamente perdiendo, cuando no tienes con quién hablarlo. Así pasa con muchos idiomas ancestrales. Así que traducir es una manera de mantener vivo el idioma. Bueno, querido amigo, más que agradecerte, ¿sí? Agradecerte profundamente de corazón y por estar y por haber tenido esta charla bonita contigo, Gracias, intercambio. Fabio. Y bueno, seguimos en contacto. Un rato muy placentero realmente he pasado. Eh, Así durante todo este momento he estado un poco imaginando ahí el lugar tan hermoso donde estás y me hiciste estar también ahí un rato, salir de la gran ciudad para conectarme también con la naturaleza y esa armonía que transmitís al hablar y todo, que es la misma armonía que te brinda el lugar que te rodea tan hermoso. Eh, Así que esa misma paz es como que me hiciste sentir acá y te estoy muy agradecido. Y bueno, esperaremos ahora que salga el programa y que lo vea mucha gente. Así lo va a ver mucha gente y se va a difundir y va a rodar como tiene que ser. Te envío un cariño grande, un abrazo grande fraterno, azul, mucha fuerza azul para ti y para que sigas creando, amigo, porque realmente tienes el linaje lo tienes fuerte, así que sigue para adelante. Y yo siempre como un amigo y un admirador de tu obra. Siempre cuenta conmigo para todo. Gracias, Así que Fabio. un abrazo azul, cuídate mucho y un abrazo fraterno. Nos estamos viendo. Chao, hermano. Vamos a una canción dedicada a nuestra amiga Jackie y a todos nuestros angelitos de Cromañón. Se llama Tiempo de Abrazos y dice así. Si la luna se despierta y su luz brilla sobre mí,
los sueños cuentan estrellas, es porque ríe Jacqueline, es porque ríe Jacqueline. Llévame hacia tu vuelo azul, donde la risa es más franca y no existe la mentira, y se ven los ojos del alma, y se ven los ojos del alma. El tiempo de las palabras terminó, ahora es tiempo de abrazos, ir curando las heridas, navegando ríos mansos, ir curando las heridas, navegando ríos mansos. La luna se despierta y su luz brilla sobre mí. Si los sueños cuentan estrellas, es porque ríe Jacqueline, es porque ríe Jacqueline. De las palabras terminó, ahora es tiempo de abrazos, donde habita la esperanza, camino sin prisa y pausa, si a todo lo empuja el viento, llegarán los sueños a buen puerto. Si a todo lo empuja el viento, llegarán los sueños a buen puerto.